está protagonizado por este canoso, musculoso, agresivo y todopoderoso Superman, perdón. Supreme. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a continuar con esta especie como de pequeña trayectoria monográfica que hemos venido haciendo durante las últimas semanas al respecto de la aparición hace ya 30 años del sello Image Comics en 1992, lo cual significa que si lo leíste siendo un niño o adolescente, ahora seguramente estés peinando canas y ya estés pues acabado. Hoy empezamos además con el año 1995. Hasta ahora hemos estado viendo algunos, la mayoría de los lanzamientos, sobre todo los más importantes, que se publicaron en España en el año 94. Y hoy inauguramos el año 95 con un cómic que originalmente, como estáis viendo en pantalla, se publicó en abril y que no es otro que Supremo, que está protagonizado por este canoso, musculoso, agresivo y todopoderoso Supreme. Pues sí, como veréis, no hay trampa ni cartón, o más bien es todo trampa y es todo cartón. Este cómic es homenaje, es una clara referencia, es una copia descarada a Superman, directamente, por parte de Rob Liefeld, que es el creador. Como no, nuestro queridísimo Rob, el gran Rob Liefeld, en este caso teniendo en la parte gráfica, ¿no?, en el lápiz a Brian Murray, un lápiz guión y color, que ya os adelanto que, bueno, digamos que encarna un poco ese espíritu del dibujante, no voy a decir imitador, de ese dibujante seguidor del estilo de Rob Liefeld, pero que digamos que de un nivel, bueno, sospechoso, dejémoslo en sospechoso. 1995 además es un poco el año de Rob Liefeld, lo vais a ver, porque se lanzaron un montón de colecciones. Yo no tengo los números uno de todas, solo de algunas, las que por algún motivo he decidido conservar, más que nada por una especie de parodia personal. Y nada, pues eso, Rob Liefeld publicó un montón de cómics, o más bien Planeta Agostini, a través del sello World Comics, publicó un montonazo de cómics del sello Extreme de Rob Liefeld este año, con colecciones que eran pues de lo más descacharrante. La primera, Supreme, como decíamos, que tenemos ahí siempre con estas letras brillantes, un clásico ya, ¿no?, en estos lanzamientos, y este protagonista potente que es un Superman. Vale, cosas a destacar, muchísimas. Nos vamos a encontrar, lógicamente, que es un cómic protagonizado, como decíamos antes, por un canoso y avejentado Superman de un mundo alternativo en el cual la ultraviolencia y los anabolizantes se han convertido en la tónica general. Me atrevería a definirlo de esta manera. Y bueno, a nivel gráfico, a nivel de historia no hay mucho que decir, la verdad. A nivel gráfico lo que nos encontramos es un estilo, como os decía antes, no voy a decir ni tan siquiera deudor, un estilo copia directamente de los patrones de Rob Liefeld. Como ya sabéis, o deberíais saber, amigos, el sello Extreme Studios, que no sé si hay por ahí algún logotipo. No la pone, todavía no había logotipos. El sello o subsello, estudio, o como llamémoslo como sea, Extreme Studios de Rob Liefeld, se caracterizaba por servir para publicar historias de personajes creados por este gran artista. Y básicamente todas las publicaciones seguían la estética que había marcado este. Todas eran, pues, eso, con un estilo muy noventero, muy absurdo, muy de página espectacular, poco detallado, todo mucho músculo, mucha acción, no sé, el gran Rob, ¿no? Y aquí, pues como os decía antes, Brian Murray, pues es un jovencito, además eran todos muy jovencitos. Es un jovencito seguidor, por así llamarlo, del estilo de Rob. Luego, a nivel de color, es un cómic muy divertido, yo creo que lo estaréis viendo ahora en página. Es un cómic bastante divertido en el sentido de que se nota que es todavía primera generación de los cómics que se coloreaban por ordenador.
Image Comics, una de las innovaciones que trajo al mainstream, por así decirlo, al cómic comercial, es que, pues eso, empezaron a utilizar colores por ordenador, ¿no? En lugar del viejo coloreado con tramas y demás que nos encontrábamos en los cómics de Marvel y DC, Image apareció con un papel brillante, así como más de más calidad, como más de revista, y un coloreado informático que ampliaba las posibilidades creativas, una burrada, ¿no? Que ya, bueno, esto ha evolucionado en los cómics que estamos viendo ahora, que tienen unos colores y unas técnicas loquísimas. Y en este caso se nota mucho que es de primera generación, como os iba diciendo, porque los colores son torpes. Me atrevo a decir que son torpes, bueno, es una palabra un poco dura, pero los colores se nota que todavía no lo tienen pulido. O sea, todavía a veces utilizan efectos. Mirad este efecto de reflejo, por ejemplo. Bueno, mirad, antes de nada, qué mala es esta viñeta. Realmente, en fin, esto es un dibujo de nivel esta página, mirad estas dos viñetas, esta página se puede decir que es de un nivel profesional por los pelos. O sea, esto es de novato. Esta es una página prácticamente de novato. Y bueno, aparte de estas observaciones, fijaos los colores, ¿no? El abuso de los colores planos, estos efectos de reflejo, que se nota que hay un toque como digital, ¿no? De la imagen, que queda muy artificial, queda muy... pues eso, muy amateur, por así decirlo, muy que se nota que estaban aprendiendo a utilizar los colores a medida que evolucionaba, ¿no? Tengo por aquí algún cómic, voy a dejar esta espectacular doble página en la cual se encuentra nuestro querido Super Supreme, con su capa y su aspecto de Superman, pero sin ser Superman, pero con pinchos heavies en la muñequera, que eso jamás lo llevaría Superman, porque Superman no es un hijo de los 90. Este Supreme se encuentra con el grupo Youngblood, que era un poco como el buque insignia, ¿no? De las creaciones de Rob Liefeld para Image Comics. Y fijaos además también, por ejemplo, no sé si se distinguirá bien en cámara, cosas como el uso de las texturas, a ver si consigo que... no sé si se distingue, lo intento, ¿eh? El uso de las texturas, por ejemplo, en la piel de este personaje, que es como de piedra, se nota mucho, que le han puesto un granulado, el desenfoque, que tiene esta especie como de planeta Tierra, porque se supone que se encuentra en el espacio. Son cosas que son como muy de principiante de Photoshop, muy de las primeras cosas que tú practicas cuando tienes tu primer programa, ¿no? De retoque fotográfico, de color delante, lo cual le da un encanto especial. Se nota que es un cómic que iban descubriendo las herramientas a medida que las usaban. Tengo por aquí, que lo he visto, aquí entre estos cómics que tengo al fondo, por ejemplo un Youngblood. Esto es para que veáis la evolución. Esto es un Youngblood en el cual ya el color se encargaba Kiko Takanashi, que es un colorista potente. Esto, voy a buscar alguna... Esto es para que veáis un poco... Fijaos, esto por ejemplo es el coloreado de un cómic de... Aquí se publicó en julio del 95. Tendría un año más este cómic como mucho, algo así, en Estados Unidos originalmente. Fijaos la diferencia de las profundidades de color. La diferencia, pues eso, estos degradados, este uso de las gamas, ese uso de los colores para generar contraste con el personaje. Vale, que este es el auténtico Rob. Esto que estamos viendo es auténtica y pura dura acción. Pero lo que quiero es que veáis un poco que aquí se nota que el color informático ya estaba utilizado de una manera mucho más avanzada, con mucho más sentido, digamos, mucha más intención. Y realmente la finalización sí que resultaba pues potente, ¿no? Era muy cinemático, muy casi pues eso, como de una especie como de dibujos animados poderosos, aportando muchísimo contraste, muchísima luz. Sin embargo, vemos este cómic, dejamos este de fondo, y vemos este cómic, y este cómic es como que tiene la gracia de que está dibujado con colores muy simplones. Da la sensación de que está coloreado casi pensando en intentar dibujar un cómic como si fuese de Marvel, o como si fuese un cómic de DC, digamos, de la antigua generación, la antigua escuela, llamémoslo así, como sea. Por otra parte, pues bueno, el dibujo de siempre, años 90, muchísimas rayitas, fisonomías exageradas. Fijaos que el personaje básicamente lo han dibujado en pelotas, no tiene ni tan siquiera las líneas definidas del traje, se han definido con el color, pero en fin. Mirad los pectorales de este personaje y los hombros y la anchura, no es que la cámara esté torcida, es así. Ese efecto del brillo que le han añadido aquí en la muñequera, totalmente fotoshopero digital de filtro,
Mucho encanto, mucho encanto. Sobre todo para los que en esta época estábamos empezando a trastear un poco con programas de retoque fotográfico, que estas herramientas no las conocemos de memoria, porque eran los típicos brillos que veías sin saber manejar la herramienta, lógicamente, y tú lo aplicabas la primera vez y decías, wow, esto queda profesional. Y bueno, esto lo ves con los años, ves este planeta Tierra desenfocado y demás, y tiene mucho encanto. Por otra parte, pues lo que ya nos dejamos de hablar de color, mucho, como decíamos, mucho despliegue, es la presentación de este personaje que se supone que va a ser importante en el universo de superhéroes de Rob Liefeld, de Stream Studios. Entonces, claro, esta es como su presentación oficial. Y su presentación oficial pues se hace como no puede ser de otra manera, como decíamos antes, haciéndole enfrentarse a algunos de los integrantes de Youngblood, ¿no? De la colección Youngblood en su primera aparición, lo cual pues nos va a dar desde luego muchos primeros planos, muchos ataques agresivos, mucha postura de acción, y sobre todo también va a ser una especie como de gran despliegue de poder, ¿no? de este personaje. Sí que tiene un punto interesante, diría yo, el cómic. A nivel gráfico, como veréis, no mucho. Es un cómic, ahora ya en serio, me reitero lo que os decía antes, es un cómic que es profesional por los pelos. Supongo que también porque sería un jovencísimo el dibujante en esta época, pero es profesional por los pelos. Tiene una factura muy justita. A nivel gráfico, por eso tampoco podemos destacar mucho. Pero como os decía, es interesante en el sentido de que intenta aportar una especie como de perspectiva de cómo sería un Superman viejo. Tal vez aportando la fórmula o basándose en la fórmula que había hecho, por ejemplo, Frank Miller con Batman, con el regreso del Caballero Oscuro, cosas así. Hacer como, ¿qué pasa años después? ¿Qué sucede cuando este personaje emblemático y universal envejece, ¿no? Y en este aspecto, por lo menos la propuesta inicial era interesante, porque la idea era que ya os digo, este Supreme, este Superman de una realidad alternativa, se había exiliado del planeta, se había marchado durante varios años y había vuelto ya avejentado, ¿no? Había vuelto ya envejecido y se encontraba un mundo, pues que era el mundo de Image Comics, el mundo con superhéroes violentos, el mundo con superpoderes absurdos, todo lleno de merchandising, de trajes de colorines, de malos muy malos y de frases contundentes y secuencias de acción absurdas. Entonces sí que hay un cierto choque como de intentar darle un... Me cuesta decirlo, pero intentar darle un punto como de romanticismo, ¿no? Como de intentar hacer chocar a la vieja escuela de aficionados al cómic con la nueva, que era una escuela evidentemente pues poblada sobre todo por niños y adolescentes, que éramos los que comprábamos este cómic. Y ahí pues nos encontrábamos a un Supreme, que era esto, un Superman, que bueno, llegaba de una manera... Es un cómic triste, que tiene un punto, por lo menos el inicio es una especie como de cómic triste. De hecho, la última viñeta se le ve llorando, en plan de, oh Dios mío, me fui de la Tierra y cuando volví, ¿qué me he encontrado? Me he encontrado que ahora solamente hay cómics ahí protagonizados por tipos musculosos y tías buenas y los argumentos no tienen ningún sentido y está todo lleno de páginas dobles injustificadas. ¡Oh Dios, qué he hecho! Bueno, durante un tiempo esta colección fue bastante mediocre. En sí podríamos decir que Supreme como concepto, pues bueno, tampoco era un concepto muy, en fin, muy bueno. Hablemos un poco en plata. Y la colección no tuvo mucho éxito de entrada, sobre todo porque tampoco los guiones eran muy elaborados ni el dibujo era especialmente bueno. Pero mágicamente años después, por una cuestión de carambolas de la vida, Alan Moore se acabaría encargando de esta colección, a los guiones, y la convertiría en un Superman durante bastante tiempo mejor que el de DC. De hecho, yo creo que no sé si conocéis esa historia, hay una colección que fue All Star Superman, que la hizo Grant Morrison a los guiones y Frank Whiteley al dibujo, y yo creo que estaba basada en el trabajo que hizo Alan Moore, en la revisión que hizo de Superman Alan Moore con Supreme. Directamente Alan Moore decidió tomar estas colecciones que eran así metralleras, eran como de usar y tirar, y decidió, en gran parte yo creo, por sus desencantos con DC y con Marvel, con DC, para Marvel nunca, bueno, espera, trabajó para Marvel UK, creo, Alan Moore, pero bueno, sobre todo DC, sobre todo sus desencantos con DC, pues porque no consideraba que se estuviese tratando bien a los cómics y que a él en particular, como creador, pues no le habían tratado como él creía. Decidió que iba a trabajar para la competencia y que iba a hacer cómics mejores de los originales, y hubo un tiempo en que Supreme, aquí donde le veis, fue mejor que Superman.
Resulta extraño decirlo, ¿verdad? Resulta raro. Pues sí. Y esto es lo más destacado que os puedo contar de esta colección, porque no hay mucho que contar de ella. No es una buena colección, es muy destacada en el sentido de que representa perfectamente ese espíritu de la época de publicar colecciones nuevas al precio que fuese. Esta era una más, que se sumaba a la larga lista de cómics de Image y de Stream Studios, que se iban acumulando en las estanterías y iban reteniendo la atención de los potenciales lectores. Y vale, pues por lo menos el número 1 supongo que vendería mucho como colección nueva y tal. Y bueno, pues tenía esa función, saturar el mercado, para entendernos. A esto se sumaría Blood Strike, que lo veremos en el próximo vídeo, se sumaría Prophet, se sumaría Brigade, se sumaría un montonazo de ellas. Pero bueno, aquí tenemos al Superman de Image Comics, amigos míos, Supreme. No hay mucho más que decir al respecto, así que dejaré que el silencio sea elocuente. Espero que lo hayáis pasado bien. Si me he dejado algún detalle, que estoy seguro de que me he dejado muchos, ponedmelo en comentarios o como queráis. Y nada, seguiremos en el futuro con más cómics de Image. Seguiremos ahí con este empacho de superhéroes y de anabolizantes. Y con otros cómics, que tengo muchas ganas de hablar de cómic europeo, manga o alguna cosa que no sea tan American Power. Pero bueno, será en otro vídeo. Amigos míos, pasadlo bien. Nos vemos. Un abrazo.